para que no descubras para lo que Él te creó. Y la forma en que el diablo distrae es con el pecado, porque el pecado es que pienses que eres tu propio Dios y que tu vida es tuya, cuando en realidad tu vida le pertenece a Cristo. Tu vida es de Él, lo reconozcas o no, Él nos compró. Por eso es que esa decisión va a determinar nuestra eternidad. Y va a llegar un momento en que el ámbito espiritual va a ser más real que este natural para muchos. Y ahí es donde va a venir el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra. Cuando se den cuenta de la realidad del Señor, de la palabra. Y de que debimos haber hecho algo y no lo hicimos, como Él dijo que lo hiciéramos. ¿De qué sirve que la palabra esté en nuestra mente si no aterriza en nuestro corazón? ¿De qué sirve saber del Señor, tener conocimiento del Señor y no tener una comunión con Él? ¿De qué sirve? Este es un año de transicionar a la madurez. Es un año donde tenemos que madurar espiritualmente. Se los pido, den su corazón a madurar espiritualmente. Se lo pido. Sandra González, ven un segundo. Yo percibí algo en mi espíritu cuando estaba aquí en el tiempo de ministración. Buenas a todos. Como decía el pastor ahorita, es el tiempo del Señor. Y está viniendo mucha enfermedad en este tiempo, demasiada. Y yo creo que todos lo están viviendo en su casa. No hay necesidad que se los digamos. Es el tiempo que busquemos al Señor de verdad, con un corazón dispuesto, con un corazón abierto, que busquemos de Él con un rebor que arda el fuego en ustedes. Es el tiempo del Señor. Yo les quiero decir, no esperen que les caiga una enfermedad grave para buscar al Señor. Es el tiempo ahora que ustedes pueden caminar, es el tiempo ahora que ustedes pueden hablar, es el tiempo que ustedes le pueden servir al Señor. Porque no después van a desear servirle al Señor y no van a poder. Van a desear su boca y no la van a tener. Es el tiempo del Señor. Hay que arrepentirnos de corazón. Cuando hacemos algo incorrecto, hay que arrepentirnos de corazón y que busquemos al Señor. El Señor está moviéndose, en este lugar se está moviendo el Señor. Y el Señor hoy te habla a tu corazón. El Señor hoy te dice, búscame, porque es el tiempo. No lo vayas a buscar cuando sea tarde, porque vas a desearlo y te vas a arrepentir. Porque ahora es el tiempo que a muchos el Señor les está hablando. Muchos están teniendo sueños. El Señor les está hablando ahora, pero no quieren, porque no quieren dejar las cosas del mundo, no quieren dejar las cosas de afuera. Son más atractivas, dicen, que ser como esos hipócritas. No somos hipócritas, nosotros estamos aquí para renovarnos, cambiar, para ser alguien, para dejar ese mundo allá afuera, porque las cosas del mundo se ven muy claras, pero no son claras. Porque después viene la aflicción, después viene la enfermedad, después viene cuando tú te arrepientes, cuando tienes un accidente y miras que ya es tarde para servirle al Señor. El Señor te llama ahora te llama el Señor. Ahora hay muchos aquí que el Señor les dice, búscame, porque cuando me busques va a ser tarde, porque ya tienes la palabra sembrada. Hay una palabra en ti, hay una palabra que se sembró en ti, que ya la recibiste, solo tienes que sacarla, búscala. Y el Señor te habla hoy, es el tiempo, es tu tiempo que la busques y que no mires para atrás, que mires para enfrente donde está Jesús, el verdadero que dio la vida por ti, el que se fue a la cruz por ti,
Nadie dio la vida por ti. Allá afuera nadie dio la vida por ti. Nadie la dio. Nadie se va a sacrificar por ti. Solamente Él que dio la vida por ti, que dio su sangre por ti, que fue crucificado en esa cruz. En esa cruz a Él lo pusieron por ti, por mí, por todos los que estamos aquí. Él fue por nosotros. En las discotecas no fueron por ti. En la licorería no fue por ti a la cruz. Quien fue por ti fue Jesús. Y Jesús te dice ahora: mira mi cruz porque yo estuve ahí. Y ahora te dice: levántate y mira mi sacrificio, porque Él lo hizo por amor. Lo hizo por amor a ti. El Señor se desprendió de su único hijo para que tú ahora estés aquí. Porque si no, Él no se hubiera desprendido de su único hijo. ¿Tú lo harías? ¿Tú dejarías a tu hijo que fuera a la cruz por alguno de nosotros aquí? No lo harías, no lo harías. Yo tampoco lo haría, porque amo a mis hijos. Pero sin embargo el Señor sí lo hizo. Y el Señor te dice ahora es el tiempo que tú sueltes lo que tienes allá afuera. Porque el día de mañana no queremos decir el Señor lo llamó y no quiso. Es el tiempo. Yo te digo que ahora es el tiempo. El Señor te ama. El Señor te está esperando con brazos de amor. El Señor se está esperando que tú vengas y te arrodilles y le digas: Señor, aquí estoy. Y tú vas a sentir su presencia. Aquí nadie te va a criticar porque tú te vengas y te tires aquí. Nadie. Así seas el más macho, así seas el más grandotote de esta iglesia, nadie te va a criticar, porque el Señor es el que te va a libertar de todo lo que tú traes, de lo que tú traes aquí adentro. El Señor te va a hacer libre, el Señor te va a liberar y tú vas a ver lo que el Señor tiene para ti. Y verás cómo romperás con todos los yugos que tú traes arrastrando de la vida de atrás. Y los bendigo a todos. Amén. Por si alguno se pregunta, San Rita no sabía que iba a pasar aquí a hablar. Fue en el momento de administración, el Espíritu Santo me habló que había una palabra de exhortación que estaba colocando en el corazón de ella. Y ella simplemente fue obediente. Y el Señor nos está trayendo una exhortación hoy, porque los tiempos se están cumpliendo. Como dice Pedro, no tengamos por tardanza la venida del Señor, sino que Él es rico en misericordia para que todos procedamos al arrepentimiento. No nos alcanzamos a imaginar en un mundo donde el Señor ya no esté, su iglesia aquí en este mundo. Que la iglesia es la que frena la maldad. Al punto que la Biblia dice que en esos tiempos la gente deseará morir si no podrá. ¿Usted puede entender la angustia que es desear morirse y no poder? Por 5 meses. Porque este va a ser un tiempo de mucha aflicción. Algunos dicen que ya estamos en la tribulación. No sabemos qué es tribulación todavía. Aunque veamos mucha maldad por ahí. Tribulación no hemos visto. No nos alcanzamos a imaginar. Por eso es que nosotros tenemos que empezar a crecer y a madurar, ser sensibles a la voz de Dios. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11 dice así, aquí voy a empalmar con el mensaje. 1 Corintios 13, 11 dice así: cuando yo era niño, hablaba y pensaba y razonaba como ¿qué? Como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Los niños se distraen fácilmente. Un niño no sabe dónde prestarle atención a las cosas. Un niño simplemente está donde le cautiva y la atención sigue, pero no sabe todavía hacia dónde debe dirigir su atención. Por eso es que los niños no están sentados en este servicio, están allá hablándoles al nivel que les debe hablar a los niños, con diferentes cosas, juegos, con diferentes formas pedagógicas para enseñarles acerca de Dios. Y por eso van a Strong Kids, a la iglesia infantil. Pero lo que nos está diciendo aquí la palabra es que tienes que dejar de ser niño. Ya no es tiempo de jugar a ser niño espiritual. Tienes que madurar. Porque el crecimiento y madurez de un hijo de Dios se da en el proceso que nos llevará a nosotros toda la vida cultivar la mente de Cristo.
Y si a estas alturas de este tercer mensaje de tener la mente de Cristo no te has dado cuenta de que no has podido crecer porque no has renovado tu mente, pues es hora de que te des cuenta hoy. Porque necesitas empezar a cultivar, desarrollar la mente de Cristo. Y habíamos hablado 4 características acerca de tener la mente de Cristo para llegar a alcanzar la madurez y la plenitud de Cristo. ¿Que se puede hacer? Sí se puede hacer. Porque el Señor mismo lo dice. Si nos ha dado la mente de Cristo es para que nosotros desarrollemos la mente de Cristo. Así como dice la palabra de Dios que hay un fruto del Espíritu. Y si el Espíritu Santo vive en nosotros, el fruto se desarrolla en nosotros. Pero es un acto de la voluntad nuestra. Permitir, como explicaba el domingo, no sé, en mi día yo hablé si el servicio del domingo fue grabado, porque la palabra del domingo fue diferente a la del sábado. Fue de lo mismo, pero fue desde otra perspectiva. Y habíamos hablado de poderlo publicar, no sé si, creo que no está publicado, pero lo vamos a publicar. Una explicación ahí completa y no pude avanzar, el domingo no pude avanzar con las características. Pero el Señor nos está llevando a que desarrollemos la mente de Cristo para poder ser transformados en nuestras vidas. Dios. Todavía no hemos entendido qué es estar sin Jesús. O mejor, algunos no han entendido qué es estar con Jesús. Voy a tratar de seguir el tema. Si no puedo, voy a dejar que el Espíritu Santo agarre hacia donde quiera agarrar. Primero, habíamos hablado hace 8 días. Espíritu Santo, guíanos en esta noche. Guíanos, guíanos. Puedes colocar de fondo Soaking Player Music, Soaking Worship. Te adoramos, Señor. Deja que el Espíritu Santo derribe todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios en tu mente. Deja que el Señor lo derribe. Deja de ser sabio en tu propia opinión y humíllate a Cristo. Que solo así vas a poder desarrollar la mente de Cristo. Tú no viniste a un servicio más. Tú viniste a encontrarte con Él. Gracias, Espíritu. Porque la mente de Cristo es vida y siempre va a llevar a la vida. ¿Tu mente te lleva a la vida o a qué te lleva? La mente de Cristo es perseverante. ¿Perseverante en qué? En la fidelidad a Cristo. En tu mente le eres fiel al Señor. ¿Le eres fiel en tu mente al Señor? ¿A qué le eres fiel? En tu mente eres humilde. Tu mente, tienes una mente pura. La mente de Cristo es pura para que tú tengas una mente pura. Y es frustrante ver cómo día tras día, servicio tras servicio, año tras año que transcurrimos como iglesia, hermanos en la fe siguen en ese adormecimiento espiritual. Tú estás dormido. Desarrolla la mente de Jesús. El Señor te está dando una tremenda herramienta para que despiertes, para que cambies, para que empieces a entender la riqueza espiritual que tienes en Cristo. Y la quinta característica, hoy solo vamos a desarrollar una característica. Es una mente sensible. Y Lucas 24:45 dice así. Creo que ese no se la pasé al media team. Lucas 24:45.
Dice así, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Entonces, ¿qué? Les abrió, ¿qué? La mente. Abra sus ojos, ya puede abrir sus ojos. Si no está durmiendo, ¿no? Si está durmiendo, deje los ojos cerrados. Entonces les abrió la mente. En la Reina Valera dice el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Y aquí me habla muchas cosas este texto. Y en contexto, esto sucede cuando Jesús, la noche de la resurrección, ellos ahí conocieron al Cristo resucitado, el único que puede abrir nuestras mentes para entender lo que dice la palabra de Dios. Es el Cristo resucitado, es cuando nosotros nacemos de nuevo, es cuando empezamos a renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. Voy a hacer una pregunta con honestidad. ¿Cuántos de los que estamos acá conocimos la palabra durante años, pero solo tiempo después nacieron de nuevo? Levánteme su mano, ustedes saben quiénes son. Porque tú puedes conocer la palabra, pero no conocer a quién es la palabra. Porque solo cuando tú abres tu corazón, tu vida, de verdad te humillas a Cristo, Él puede abrir tu mente para que entiendas y empieces a tener una mente espiritual. Porque una persona con una mente espiritual empieza a ser renovado, transformado, cambiado a la imagen de Cristo. Empiezas a entender la mente de Cristo. Y en la mente de Cristo está la iglesia, está su amada. Por eso es que yo les decía a los coordinadores, no hay creyente más ciego que el que no se da cuenta que la iglesia es la amada del Señor. Porque hay creyentes que dicen, no, yo sigo a Dios, pero no voy a la iglesia. No entiendes. Cristo, ¿a quién ama? Él ama a su iglesia. Él es el que la prepara sin mancha y sin arruga. ¿Por qué? Porque Él se va a casar con la iglesia. Él es el amante de la iglesia. Hay una imagen muy hermosa, y es que cuando Jesús está en la cruz y dice que es traspasado, ¿cierto? Porque le iban a quebrar las piernas y se dan cuenta que Él ya había muerto. Y entonces traspasado, le traspasan el corazón, y dice la Biblia que salió agua y sangre. Y dicen algunos comentaristas bíblicos, algunos estudiosos, que ahí nació la iglesia, como en un parto natural, que es lo que sale, agua y sangre. La iglesia nació del corazón de Jesús, porque Él la hizo para sí misma. Él vino a la tierra a conseguir una prometida y se devolvió a la casa del Padre a preparar morada, para después venir por su iglesia para estar con ella para siempre. Entonces, el creyente que dice no necesito la iglesia, o es ignorante o no ha nacido de nuevo. Porque hay que entenderlo espiritualmente, hay que entenderlo en la mente. Y solo el que ha nacido de nuevo le han sido abiertas ¿cierto? Le ha sido abierto el entendimiento. Como dice acá, entonces le abrió la mente, el entendimiento, para que entendiera las Escrituras. Hoy el Señor no pudiera abrir algunos entendimientos. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Cuando una persona entiende, tanto ama a Jesús la iglesia, que si yo amo a Jesús, a congregarse en la iglesia no es una lucha. Si yo quiero amar a Jesús, no es una batalla. Algunos han nacido de nuevo, pero un acuerdo mental, pero no de corazón. Pero solo cuando se tiene un acuerdo de corazón, un humillar verdad, nuestra mente puede ser abierta. No es al contrario. No es entender para creer, sino es creer para poder entender, para poder ver, para poder experimentar. Cuando Jesús escogió a los discípulos, reconoció en ellos una virtud que los hacía personas idóneas para 3 años y medio de una instrucción intensiva. Mire esto. ¿Por qué Jesús te escogió? ¿Por qué Jesús te escogió? Si lo vemos desde la perspectiva humana, en nosotros no había nada para que el Señor nos escogiera. Al contrario, éramos todo lo contrario, ¿cierto? A una persona espiritual, a una persona consagrada a Dios, a una persona piadosa. Pero ¿por qué el Señor nos escogió? Porque Él conoce el final. Voy a decírtelo de la siguiente forma. Si tú supieras en la carrera de caballos cuál caballo va a ganar, y te devolvieras en el tiempo,
¿por cuál caballo apostarías? ¿Por qué? Porque tú conoces el final. Entonces mira esto. ¿Por qué Dios te escogió a ti? Porque Él conoce tu final. Sin importar en qué puesto hayas arrancado, Él conoce tu final. Pero lo triste del asunto es que el final no depende de Dios, depende de nosotros. Por eso es que Él se devuelve y nos dice: ¿sabes cuál va a ser tu final? Este va a ser tu final. Este final glorioso tengo destinado para ti. Y Él se devuelve y en ocasiones trae profecía, trae palabras a nuestro corazón. Él mismo nos habla a nuestros corazones. Pero nosotros hacemos que ese final se realice por medio de la fe. Porque fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué está basado la fe? En lo que Dios dijo. No en lo que a mí me parece, no en lo que yo creo. Y solo es allí donde el Señor empieza a abrirnos el entendimiento para que veamos. Porque los discípulos eran personas imperfectas, personas sin entendimiento. Jesús no fue a las sinagogas para escoger sus discípulos, no fue a las escuelas de entrenamiento bíblico para escoger sus discípulos, fue a la calle. ¿Por qué? Porque Él sabía el final, hacia dónde los iba a llevar y cuál iba a ser el final de ellos. Los discípulos no siempre aprendieron rápidamente. Los discípulos no siempre fueron dóciles y obedientes. Perdón, lo que sí eran, aunque no aprendieron rápidamente, ellos sí eran dóciles y obedientes. Precisamente lo lindo de la ignorancia es que nos permite aprender. Yo puedo decirle que en el proceso de venir aquí a Estados Unidos he llevado un proceso dentro de la parte legal. Y lo que el Señor nos habló fue venir aquí a la obra, específicamente a levantar obra, a compartir a otros. Y nosotros no venimos de una formación misionera como tal, pero siempre cuento esto como un testimonio para darle gloria a Dios. Y es que a mí mi ignorancia me ha bendecido. ¿Sabe por qué? Porque como no sé hacer las cosas, me toca orar. Me llevo a la oración porque no me quiero equivocar. Ahora, no quiere decir que yo esté feliz con la ignorancia. Y se los voy a decir, yo soy como mi papá, a mí me gusta ganar. Porque a mi Padre Celestial le gusta ganar. ¿Sabía eso? Por eso te salvó, porque Él apuesta por lo ganador, aunque al principio parezca perdedor. Y mi ignorancia me ha obligado a orar. Y tú tienes que entender que a veces cuando las cosas se ven difíciles y tú no sabes qué hacer, tienes un Padre que todo lo sabes. Y que puedes orar y que puedes confiar en Él. Y que Él te ha dado la mente de su Hijo Jesús para abrirte el entendimiento y mostrarte. Y que a pesar de que las cosas por fuera se vean difíciles, tú puedas entender que Dios tiene un buen final. Pero tú decides creerlo o no. Y eso vas a vivir. Porque el resultado de tu vida no va a ser de acuerdo a la fe de Dios, sino de acuerdo a tu fe. Lo que tú creas, eso recibirás. Por eso es que necesitamos renovar esta mentecita. Y la forma en que nosotros la renovamos es para ser dóciles y obedientes. Al menos esa ignorancia de los discípulos los llevaba a querer aprender. Pudiéramos llamar a esa virtud de ellos receptividad, ¿cierto? Ellos estaban receptivos, ellos querían saber de Jesús, conocer la mente de Jesús, qué había en Jesús, porque conociendo la forma de hablar, de hacer las cosas, puedes entender más o menos qué hay en los pensamientos de alguien. Para llevarlo a una parte como más moderna, de una connotación más moderna, la palabra que ellos estaban entendiendo es que Jesús estaba transmitiendo lo que había de Él en ellos. Y ellos sabían que la única forma de recibirlo de Jesús era teniendo un corazón dócil y aprendiendo y entendiendo. Mire, algunos tienen un corazón dócil frente a las noticias. Escuchan una noticia y salen a contarla. ¿Sí vio, no? ¿Sí oyó que imagínense que este y este? Ahora, primero que todo, ¿a usted le consta? No. ¿Usted lo vio?
No. ¿Usted estuvo en el hecho ahí? No. Pero está utilizando un componente de fe para creer que lo que le dijeron es cierto. Y eso es lo que Jesús espera de nosotros, que tengamos fe en lo que Él nos ha dicho, para que podamos entender su plan. Entonces los discípulos fueron sensibles a sus enseñanzas. Diga sensible. Porque Jesús tuvo una mente sensible. Y esa es la mente que tú y yo tenemos que empezar a desarrollar, una mente sensible. Observamos lo contrario de sensibilidad en 2 Corintios capítulo 3 versículos 12 al 16. Pablo hablándole a la iglesia de Corinto en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aunque cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció. ¿Qué fue lo que se endureció? En la Reina Valera dice el entendimiento. Dice: pero la mente de ellos se endureció. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Jesucristo. Vuelvo a repetirlo. Este velo puede quitarse solamente al creer en Jesucristo. ¡Wow! Voy a volverlo a repetir. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. 15. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Creen que es la letra que mata, pero no el espíritu que da vida. Entonces, en Cristo se quita el velo. Dígale al que tiene al lado: en Cristo se quita el velo. Vuélvele a decir: entonces la torpeza espiritual de los fariseos y de los saduceos, es decir, de los que creyeron, de los que sabían las escrituras, era intencional. Ahora déjeme, gracias, Dios te bendiga. Perdón, Dios ya te bendijo. Ese es el nuevo pacto. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Entonces ya no decimos Dios te bendiga, sino te bendigo. Te bendigo. A ver, alguno puede decir: uy, tan pretencioso diciendo te bendigo. No, es que yo ya he sido bendecido y yo comparto de lo que he recibido, eso doy. Lo que he recibido de gracia, eso doy de gracia. Porque ¿cuántos bendecidos de Dios hay aquí? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? No la quiera, ya la tiene. ¿Me comprende? Ya la tiene. Usted es bendecido. Tiene que empezar a pensar en que soy bendecido, porque si no, usted va a estar buscando lo que ya tiene. ¿Me comprende? Ese es cambiar nuestra mente, ser sensibles. Entonces la torpeza espiritual de los fariseos y de los saduceos era intencional. Ellos sabían, eran presumidos en su propia justicia de obras y apariencia, y no comprendieron la venida humilde de su Mesías. Y si usted se da cuenta, hoy en día opera de la misma forma. Esa es la religión, tratando de obras alcanzar el favor de Dios, cuando no se han dado cuenta que el favor de Dios no se puede alcanzar sino recibir. Y solo en Cristo se puede recibir, porque Él fue el mensajero que vino del cielo a traérnosla. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No existe. Ser sensible a Dios, ser insensible a Dios es ser espiritualmente torpe. Tenemos que despertar una sensibilidad espiritual. Sensibles, una mente sensible. La sensibilidad debe dirigirse hacia Dios, no debe ser sensibles a cualquier cosa y a todas las cosas. Sí, porque hay algunos creyentes que se vuelven hipersensibles y llegan a la iglesia y tienen dificultad y dicen: uy, a mí ni en el mundo me habían hecho todas estas cosas que me han hecho. Y se vuelven hipersensibles, pero no tienen una sensibilidad espiritual de entender que la iglesia es un lugar donde Dios te trajo para que piedra con piedra se aguse. Gracias por tu honestidad, Chayito.
Para eso estás cohabitando con hermanos, para crecer a la estatura de Cristo. Si estás buscando una iglesia perfecta, no la vas a encontrar. Porque la iglesia es el perfecto viviendo en los imperfectos, perfeccionándonos a su imagen y en un caminar de crecimiento y madurez espiritual. En el espíritu somos perfectos, pero en nuestro trabajo de crecimiento espiritual somos imperfectos. ¿Me entienden? Nuestra alma está en un proceso de madurez o de perfección. Lucas 11:1 dice así: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Fíjate esta pregunta tan hermosa: enséñanos a orar. Fíjate que no les dijo: enséñanos a hacer milagros, enséñanos a predicar, porque uy, tú predicas, guau. Sino le dijo fue: enséñanos a orar. Y eso determina un grado de sensibilidad. Porque los discípulos fueron sensibles cuando le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Porque ellos en esta petición no estaban simplemente envidiando el gran poder de Jesús para recibir esos milagros, para hacer esos milagros. Antes a ellos se les había dado autoridad para sanar enfermos, ¿cierto? Y echar fuera demonios, y fueron y lo hicieron. Pero más bien ellos percibían en Jesús una relación especial con su Padre Celestial que ellos deseaban imitar. Y entendieron cuál era la fuente del poder de Jesús. Vieron algo diferente, porque ellos ya habían hecho milagros, ellos ya habían hecho señales, pero no solo se quedaron ahí, sino que querían lo que Jesús tenía. Jesús era profundamente espiritual y ellos querían esa vitalidad espiritual en su propia vida. Mire, ser profundamente espiritual no quiere decir que usted se vuelva serio y ya no se ría de nada. Eso es ser religioso. Jesús gozaba con sus discípulos. Yo creo que le dijo: ay, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Me entiende? Como: ay, Pedrito, ¿qué pasa? Se reía de ellos. Cuando les mandaba cerca, ¿usted no cree que Jesús de alguna forma en su corazón, cuando le dijo a Pedro: ve, lanza un anzuelo, agarra un pez y ahí vas a encontrar una moneda? Jesús decía: ay, pobre Pedro, ahora vamos a ver si lo hace. Jesús es el gozo manifestado. Jesús es el príncipe de paz. El carácter de Jesús es hermoso. Jesús era profundamente espiritual. Y es indispensable la sensibilidad a Dios para el progreso de la vida espiritual. Ustedes y yo tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo de Dios. Tenemos que ser sensibles. Desarrollar una sensibilidad espiritual. ¿Cómo puedo cultivar yo una sensibilidad espiritual? Primero, una manera es dedicándole tiempo al estudio de la palabra de Dios. Si tú no estudias la palabra de Dios, escúchame muy bien, no solo leerla. Si tú no estudias la palabra de Dios, no vas a desarrollar una sensibilidad espiritual. Porque no vas a entender los pensamientos de Dios. Están contenidos en la palabra. Jesús le abrió el entendimiento a los discípulos específicamente para que comprendieran las Escrituras. Para eso les abrió el entendimiento, para que entendieran ¿qué? Las Escrituras. Dios quiere que usted comprenda su palabra, pero usted no va a poder entender la palabra solo viendo videos en YouTube y en TikTok. Tiene usted mismo que meterse en las Escrituras, parar tiempo. Fíjese que la vida del cristiano es sencilla: leer la Biblia, orar, ayunar, buscar de Dios, y repita el ciclo. Congregarse y repita. No es complicado. ¿O es complicado? Pero como nosotros queremos hacer lo que se nos da la quiera, ahí está el problema. No hacemos lo que debemos hacer, sino lo que queremos hacer.
Y lo segundo es también la oración sensibiliza el espíritu. Entonces, leer la palabra y orar. Cuando los discípulos quisieron imitar a Jesús, le pidieron que les enseñara ¿qué? A orar. Enséñanos a orar. Jesús fue sensible a su Padre en sumo grado, o sea, en un nivel que no alcanzamos a imaginar. Él fue tan sensible al Padre que a Jesús le dijeron: Lázaro se está muriendo. Y Jesús se quedó 2 días más donde estaba. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar. Al punto que cuando Jesús llegó dijeron: oiga, lo amaba tanto, pero si él hubiera estado acá no se hubiera muerto. Y ese fue el enojo de María, en mi opinión. Porque nosotros vemos cuando estaba con Marta y María, ustedes conocen la historia, donde María se sentó a los pies de Jesús y Marta se puso a hacer oficio, ¿no? A hacer de comer y muchas cosas. Vemos que María quería estar con el maestro, pero en esa escena, cuando él regresa, Lázaro era el hermano de Marta y de María. La que primero sale a encontrarse con él es Marta, no María. Y tal vez María en su mente pensaba: oye, Jesús le mandamos a decir que viniera y no vino. ¿Cuántas veces tú no has pensado: oiga, el Señor me abandonó? Tanto que le he dicho y tanto que he orado y no ha hecho. Pero Jesús tenía la sensibilidad de saber que Lázaro iba a resucitar. Tú tienes que desarrollar la sensibilidad de entender que las fechas y los límites no limitan a Dios. Y que entre más tiempo pase, mejor va a ser el milagro. Amén. Juan 8:28 dice así, Nueva Traducción Viviente: por eso Jesús dijo: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Y ese yo soy es el gran yo soy, porque está con Y y S mayúscula, ¿cierto? Está hablando del nombre de Dios. Dice: yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. ¿Cuántas palabras Jesús habló por su cuenta? Jesús, ¿qué hablaba? ¿Qué había en su boca? Lo que escuchó hablar al Padre. Diga: lo que escuchó hablar al Padre. Entonces, ser cristiano es hacer lo que el Padre nos enseña, a ser más como Jesús. Ser cristiano es ser más como Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Tenemos que poner los ojos en Él. Él afirmó que lo que veía al Padre hacer, Él estaba haciendo, y lo que oía al Padre decir era lo que Él estaba diciendo, que no hacía nada independiente del Padre y que Él era enseñado por el Padre. ¿Me comprende? Eso decía Jesús. Juan 6:38 dice: pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. ¿Cuántos entendemos eso hoy? Y pensamos que eso fue Jesús. No. Y vamos a avanzar en ese pensamiento. Jesús se dedicó a imitar la mente del Padre. ¿Cómo así que la mente? Porque en la mente del Padre estaban los pensamientos que dictaban las palabras y las acciones. Porque tu mente, con los pensamientos que hay en tu mente, es lo que sale de tu boca y lo que tú haces. Nunca vas a hacer algo que no has pensado hacer antes. Y si lo haces es que tienes un tic. ¿Me comprendes? Pero uno hace siempre lo que en algún momento pensó hacer. Un pensamiento gobierna una palabra y una acción. Mira esto. Entonces Jesús se dedicó a imitar la mente del Padre, y su imitación fue exacta. Era sensible a lo que vio al Padre hacer y decir. ¿Estamos de acuerdo con eso? Al punto que Felipe le dijo: Jesús, está bien, muérete y vete, ya que dices que te vas a morir y te hacen, pero por favor muéstranos al Padre. Y Jesús dice: Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no has conocido al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. No porque fueran la misma persona, sino que Jesús era una réplica exactamente igual al Padre. En lo que decía, en lo que hablaban, cómo era, en cómo se comportaba.
¿Usted no ha conocido personas que se empiezan a pasar juntas y el otro empieza a ser como el uno? Como hay amigos, ¿no? Que se conocen y de repente si uno se peina así, el otro aparece peinado así. Y que si al uno le gustan las chaquetas corticas, el otro aparece con las chaquetas corticas y con los mismos mañas y los mismos, ¿cierto? Y que si al uno le gusta ser un conquistador, el otro también quiere ser un conquistador. Bueno, eso no pasa acá, eso pasa en otro lado. Porque lo que empieza uno a ver, empieza uno a pensar y a hacer. Porque el que anda entre miel, algo se le pega. Ahora, lo que el Padre es para el Hijo, es decir, el Padre era lo que Él quería llegar a ser aquí en la tierra, ¿me entiende? Por eso le prestaba atención lo que Él vio hacer, lo que Él vio hablar y todo. Él era una réplica exacta del Padre, y lo que era el Padre para el Hijo es Jesús ahora para nosotros. Miren que esto se va a poner bueno. Pablo lo entendió, porque Jesús no vino a vivir su propia vida. Jesús vino a mostrar la vida del Padre en su vida. Jesús desde el principio estuvo muerto, porque Él no vino a ser Él, Él vino a ser el Padre en Él y a mostrar el Padre en toda su plenitud. Por eso es que a tal punto, Él conocía y entendía el corazón del Padre, que en ocasiones en la palabra está registrada que Él nos decía hijitos, porque Él podía sentir el corazón del Padre en Él siendo manifestado a través de su vida. Entonces, lo que el Padre era para Jesús, Jesús debe ser para nosotros. Dos voluntarios para ilustrar esto. Pablo dijo en 1 Corintios, pero no corran por favor, solo dos, no más. 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, Nueva Traducción Viviente, dice así: y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Lo dijo Pablo, Pablo lo entendió. Gracias, Sergito. Ven. Gracias, Brian. Fueron los únicos dos que avanzaron. Gloria a Dios, los hombres están tomando su posición dentro de la iglesia. Entonces, bueno, tú eres Jesús, sí, como se ve jovencito y todo, digamos. Entonces tú ahorita vas a entrar en escena. Entonces, tú para poder imitarme, ¿qué debes hacer? Porque me está viendo, correcto. Entonces mira hacia acá. Me puedes ver, ¿cierto? Me puedes ver. Pero está en un plano natural. Pero voy a hacer algo, y es esto. Ven, Brian. Nos vamos a perder de su vista, pero voy a seguir hablando. ¿Me están escuchando? Ok. Entonces, Brian está conmigo y yo lo envío al plano donde ustedes lo pueden ver. Ve para allá. Sí. Tú te vas. Entonces, yo envío a Brian y Brian me puede ver, pero nadie más me puede ver. Entonces, él quiere hacer todo lo que yo hago. ¿Me comprende? Córrete más para atrás, más para atrás, más para atrás, más para atrás. Eso, más para atrás. Ahí. Entonces Brian es una réplica exacta de lo que yo hago. Él está haciendo todo lo que yo hago porque Él me ve hacerlo, y en su corazón no está Él hacer lo que Él quiere, sino lo que yo estoy haciendo. Pero entonces pasa algo. El único que me puede ver es Brian, porque él solo estuvo conmigo acá y él recibió instrucciones cuando nadie más estaba escuchando. ¿Correcto?
Pero ahora nosotros no podemos ver al Padre porque nosotros no le conocemos ni estuvimos con Él. Entonces, para poder conocer al Padre, lo que tenemos que hacer ahora es mirar a Jesús. Entonces, Sergio, córrete para acá y desde acá mira hacia allá. Y todo, pero córrete hacia la derecha un poquito. Eso, ahí. Entonces, ahora todo, si tú quieres imitar al Padre o llegar a conocer el corazón del Padre, ¿qué debes hacer? Correcto, poner tus ojos ahí. Entonces debes ser imitador, ¿cierto? Tú eres Pablo. Entonces Pablo entendió que la gente debía imitarlo a él como él imitaba a Cristo, para poder conocer al Padre. Y esa es la vida de nosotros como creyentes. Para poder conocer al Padre tenemos que fijar nuestra mirada en Cristo. Para poder hacer lo que el Padre quiere que nosotros hagamos, tenemos que fijar nuestra mirada en Cristo. Porque solo Jesús puede ver al Padre. Al punto que Él ahora está sentado juntamente, ¿cierto? Con el Padre, a la diestra del Padre. Y nos ha sentado con Él a la diestra en el Espíritu, para que ahora nosotros hagamos la voluntad del Padre. ¿Amén? Denle un aplauso a estos actores. Porque hay gente que quiere conocer al Padre, pero la única forma en que podemos conocer al Padre y hacer lo que el Padre hace es a través de Jesús. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y ahí es donde debemos nosotros fijar nuestros ojos, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Entonces nosotros vemos muchos creyentes que Jesús está haciendo así, pero ellos están haciendo así. ¿Me comprenden? No están imitando a Cristo. Si ustedes y yo fuimos comprados, es para imitar a Cristo. Y de eso se trata la sensibilidad de nuestra mente, entender. ¿Cuánto le hemos dicho al Señor? Señor, yo no quiero vivir para mí, quiero vivir para ti. Pero si no entendemos lo que el Señor piensa, ¿cómo vamos a poder seguirle? ¿Cómo vamos a poder verlo? ¿Cuántos entendieron algo de una manera visual? ¿Lo entendieron? Gloria a Dios, por lo menos 5. Este servicio fue para ustedes. Entonces, Jesús imitó al Padre. Usted debe imitar a Jesús. Voy a decirlo otra vez. Jesús imitó al Padre al punto que Él pudo decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tú y yo debemos imitar a Jesús al punto de decir: ¿sabes qué? Lo que me has visto hacer, has visto a Jesús. Porque ustedes y yo sabemos que no somos tan buenos, que no somos tan amorosos, que no somos tan dedicados, que no somos tan oradores, que no somos tan lectores de la palabra, que si fuera por nosotros estuviéramos durmiendo, ¿sí o no? Pero nosotros no hacemos lo que queremos, sino lo que Jesús haría en nosotros. Jesús vio lo que hacía el Padre. Usted debe prestar cuidadosa atención a lo que hizo Jesús en la tierra. ¿Dónde encuentra lo que Jesús hizo en la tierra? En la palabra, pero también en lo que hace hoy en día. Jesús oyó del Padre, usted debe oír de Jesús. Por eso dice la palabra que Jesús es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es el primer modelo de la creación. Jesús no podía hacer nada independiente del Padre. Usted no puede hacer nada independiente de Jesús. Ni un amén, ni un... Bueno, por ahí sonó amén. ¿Cuántos pueden decir esto? Yo no voy a hacer nada independiente de Jesús. Nada, no quiero hacer nada independiente de Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Jesús tenía una estrecha comunión con el Padre. Usted debe tener una estrecha comunión con Jesucristo. Amén. ¿Cuántos la agarraron? Póngase sobre sus pies. Necesitamos desarrollar una mente sensible. Te hago una pregunta, respóndetela tú mismo. ¿Qué te enseñó hoy el Señor? ¿Qué te enseñó?
Después de responderte qué te enseñó el Señor, ¿qué vas a hacer con lo que Él te enseñó? Porque acuérdate que los discípulos no eran los más brillantes, pero sí eran los más dóciles y los más obedientes. Y por eso fue que Dios les abrió el entendimiento. Yo quisiera que la alabanza cantara la última canción. Sorry, no les había avisado. Pero que nosotros podamos decirle: Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Jesús desea, anhela manifestarse en tu vida y a través de tu vida. Pero mientras haya de ti, Él no se va a poder manifestar. Mientras haya cosas de ti, Él no va a poderse manifestar. Jesús nos mostró la forma. Y era viendo lo que el Padre hacía, oyendo lo que el Padre hablaba, haciendo lo que el Padre hacía. Y tú y yo ahora debemos fijar nuestros ojos en Jesús y hacer lo que Jesús hacía. Si a Jesús lo ofendían, ¿qué hacía Jesús? Iba y le pegaba al otro, iba y le mentaba a la abuelita, iba y se vengaba, porque es que eso sí, Jesús se vengó. A Jesús no se le hicieron, Jesús no era bobo. El que se metía con la familia de Jesús, ahí Jesús salía a defenderlos, a todos, y a maldecirlos y decirles: sécate, impío, incircunciso. Jesús hizo eso. Jesús, cuando lo golpearon, Él se defendió, porque es que uno tampoco, uno aguanta hasta cierto punto. Jesús se bajó de la cruz. Jesús nunca salvó a nadie. Eso es, la salvación es personal y cada uno verá. Él nunca predicó ni procuró que la gente se salvara. ¿Me comprende? Yo sé, estoy utilizando una figura literaria retórica que se llama la ironía. Pero Jesús nos amó. ¿Entiendes? Sí, Jesús se angustió con las malas noticias. Él se angustiaba de una manera increíble. Jesús andaba preocupado por todo. Jesús andaba sin dinero, porque eso sí, Jesús no tenía dinero. Pobrecito Jesús, no tenía dinero. Es erróneo pensar que el ministerio de Jesús fue pobre. Una cosa era humilde, pero no era pobre. Al punto, se lo voy a decir con esto: Judas sacaba de la bolsa y había tanto que ni se daban cuenta que la agarraba. Si hubiera poco, uno se da cuenta, ¿sí o no? Si hubiera aquí 5 billetes y yo agarro uno, ¡ay! ¿Quién se agarró un billete? Pero si hay un montón de billetes y uno agarra 1, 2 o 3, ¿me comprende? Dios te planeó para que seas como Jesús, para que experimentes la plenitud de Jesús en ti, para que la gente vea a Jesús en ti. Hay personas que el único Jesús que van a ver aquí en la tierra es a ti, porque acuérdense que solo a través de Jesús hay salvación. Tú eres el único evangelio que muchos van a leer. ¿Qué clase de evangelio van a leer? ¿El Jesús mezclado con Edgar o el Jesús de la Biblia? Vamos a cantar esta canción, y mientras cantamos esta canción, ¿cuál es la idea de hoy? Que desarrollemos la sensibilidad, una mente sensible a Dios, y que hoy podamos humillarnos y despojarnos de nosotros mismos y decir: Señor, lléname de ti, de tú mi plenitud. Hoy te entrego todo.